va a venir posiblemente, seguramente, algún tipo de estas variantes de desmembración para sí mismo, de partición o de partición o compraventa de fracción de bien inmueble. Brevemente, si ya estamos bien, ya les habíamos visto en algunas otras clases, voy a poner en pantalla un ejemplo de una desmembración para sí mismo, para que podamos entenderla. En este tipo de instrumentos solo hay un compareciente, porque yo, José Osvaldo Canas Fuentes, como notario, voy a tener un compareciente que dice de ser propietario de un inmueble y decide dividirlo, partirlo o fraccionarlo para formar nueva finca, pero son siempre de mi propiedad. Entonces solo existe un compareciente, es una escritura bastante pequeña, una primera cláusula del antecedente como lo hemos trabajado, una segunda cláusula que sería de la formación de la nueva finca, que les hacía mención, puede ser medidas lineales si es un polígono regular, pero hago la acotación que para el examen parcial será con azimut. Y una tercera cláusula de la aceptación, es una escritura bastante pequeña, tiene plano, y básicamente acá no hay saneamiento. ¿Por qué? Porque no puedo decir, Josué Canas, te garantizo que el bien inmueble no tiene gravámenes o anotaciones de limitaciones. No sé si lo aceptas, Josué Canas. No, porque yo soy el mismo otorgante, yo soy el mismo que pues crece, no, el mismo que forma nueva finca como titular. Estamos con la desmembración para sí mismo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? También pudiera equiparado a la desmembración para sí mismo con constitución de servidumbre, pudiera ser donde yo soy propietario de los dos fincas y estipulo que sobre la finca matriz se constituye un predio sirviente a favor de una finca dominante que es la nueva. También pudiera ser otra variante. También pudiera ser que yo decida como notario convenir a los intereses y que la misma escritura realice la desmembración para sí mismo y compraventa de la nueva fracción. Entonces decida, por ejemplo, vendérselo a Alex Josué y pueda entonces comparecer tanto comprador y vendedor, pero primero en el tracto sucesivo se desmembra para sí mismo y posteriormente, ya desmembrada en el mismo instrumento, decido vender la nueva fracción a favor de la parte compradora. ¿Me doy a entender? ¿Vamos bien hasta acá con estos ejemplos que pudieran venir en el examen final? Licenciado, una consulta, digamos, en ese caso que usted comentaba que puede comprarse la finca desmembrada, el objeto de nuestro escrito sería de igual forma una desmembración, Sí, pero, pero con esa cláusula. ajá, entonces se hace una desmembración para sí mismo con compraventa de nueva fracción. Entonces, ya desmembrada, por ejemplo, acá entonces después, por darles un antecedente, voy a hacer gráfico. Cláusula primera, antecedente. Cláusula segunda, la desmembración. Cláusula tercera, de la compraventa de la nueva fracción. Declara la parte vendedora, que sea acá la que desmembró para sí mismo, que por este instrumento vende la finca que se desmembra o se forma por este instrumento al señor Juan Carlos Pimplata, incluyendo en dicha venta todo cuanto de hecho por derecho le corresponde por el precio de 50,000 quetzales que tiene recibidos a su entera satisfacción mediante cheque certificado de la entidad bancaria Banrural. ¿De acuerdo? Acá sí habría sanamiento. ¿Por qué? Porque va a enajenar. Entonces se estipula que sobre una quinta cláusula, ¿qué sería? Primera, segunda, tercera, una cuarta cláusula del sanamiento. Declara la parte vendedora que sobre el bien no identificado en la cláusula, ¿qué sería? Segunda, que se forma, no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones que afecten los derechos de la parte compradora y el notario le advierte de las responsabilidades que incurre. Una última cláusula de la aceptación, acepta la desmembración para sí mismo y la parte compradora la venta y la aceptación general. ¿De acuerdo? Licky, y allí al principio se identifican los dos, ¿verdad? El comprador y el vendedor. Claro, 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 claro. Los comparecientes se pueden identificar como comprador y vendedor. También pudiera ser que les pida, por ejemplo, una desmembración para sí mismo y donación de la nueva fracción. ¿De acuerdo? Pudiera ser otra variante interesante. Lo mismo, un antecedente de la desmembración y la donación. Acá van las reglas que no hay precio, sino que se estima. Saneamiento, pues no es necesario. ¿Por qué? Porque es a título gratuito, si fuera el caso, y la aceptación. Miren qué bonitas variantes. Vamos con Luis Danilo. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. ¿Cómo se debiera colocar las cláusulas si en dado caso fuera que se va a hacer la desmembración, pero uno de los otorgantes no va a vender la finca nueva, sino que lo que quiere vender es la finca matriz?
Ah, muy bien, excelente. Entonces, en la compraventa, otra variante bastante interesante para el examen final, que pudiera ser que él no va a vender la nueva finca, sino que él se la queda. Entonces, él establece de la compraventa, manifiesta la parte vendedora que realizara la desmembración, vende el resto de la finca matriz identificada en la cláusula primera a la parte compradora por el precio de 20,000 quetzales, los cuales los tiene recibidos a su entera satisfacción en efectivo, con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde. Y solicita al señor registrador que se proceda a operar la tal, esto ya es mi estilo, pero se procede a realizar tal compraventa. Pero ser claros que lo que vende es la finca matriz, ya realizada la desmembración. Y ya realizada la desmembración, también podemos donar la finca matriz, el resto de la finca matriz. Sí, claro, el mismo instrumento puede hacer compraventa de la nueva fracción y donación de la nueva finca. Pudiera ser también el mismo instrumento si conveniera los intereses. Que sí sería muy poco complejo. No sé si les daría tiempo para el final, pero sería interesante. Gracias por la aclaración, licenciado. ¿Alguna otra duda? En el tracto sucesivo del registro de la propiedad va a aparecer que primero José Osvaldo Canas desmembró para sí mismo y que posteriormente se inscribe la nueva finca a favor de Josué y posteriormente se vende la fracción que es propiedad de Josué a Alex Josué. Es el compañero que tomamos de ejemplo, ¿de acuerdo? Licenciado, Por favor. disculpe, todos estos documentos sí lo va a subir. Es que los últimos como 6 no los tengo impresos, entonces no he chequeado si ya los subió. Pero igual este sí lo va a subir. Claro, lo voy a subir, pero hago la acotación. Si se dan cuenta, para los exámenes les doy las bases, pero ya en el examen ustedes tienen que armar el casito como un rompecabezas. Pueden coger un poco de este documento, pueden agarrar de otro documento y así van a resolver el caso, porque así lo vamos a ir aplicando, ¿verdad? No es como un copy-paste que pues, y ese es... No, sí. no es por eso para repasarle. No, claro, hago mención, pero aprovecho a hacer mención. En las protocolaciones, mucho cuidado, es otro error que también se ha visto. Muchos todavía no saben la diferencia cuando protocolizan por notario guatemalteco, no lleva pases de ley. Algunos me citaron pases de ley y no había. Por ejemplo, cuando yo les decía es apostillado, debían indicarse que es apostillado. También, si es apostillado lleva traducción, debe de indicarse que la traducción se va a protocolizar. También, si por ejemplo no les indicaba, puede hacer que utilizar en el sistema de pases de ley, pero hay 3 formas y cada uno tiene sus lineamientos, ¿de acuerdo? Muy bien, por último, el día de hoy tenemos lo que es la compraventa de fracción de bien inmueble. Vamos a ver acá. La compraventa de fracción de bien inmueble, pues es una compraventa, pero en determinado momento lo que vamos a vender es directamente, o sea, en el tracto sucesivo. Si yo le quiero vender, por ejemplo, a Amanda, no sé si estará Amanda acá, Amanda Noemí. Hola, Lick, sí estoy, pero estoy bien mala de la garganta. Perdón. No se preocupe, espero que se recupere. Gracias. Bien, vamos a ver acá. Giovanni no ha intervenido el día de hoy, no sé si estará Giovanni. Es participativo también. Está de cumpleaños, Lick. Está de cumpleaños. Muy bien, ahí le mandan saludos. Hay quienes, miren, no lo hago por Giovanni, pero hay quienes sí se reportan, me dice el licenciado, fíjese que hoy no puede asistir a la clase por tal circunstancia. Pero está bien, o sea, y tampoco me tiene que reportar, pero está bien. Muy bien, Edgar también a veces ha sido participativo. ¿Estará Edgar? ¿Fernando? ¿No? Está conectado, pero no sé si estará presente. Son 2 cosas distintas en línea, que esté conectado y que estén presentes. Y vamos entonces con... Sí, que tiene un poco de delay. Pero está Edgar, qué bueno. Pero creo que tiene un poco... Sí, creo que tengo un comentario con mi audio. No tenga pena, pero ahí lo escuché. Vamos con Lourdes. Vamos a ver quién me responde. Lourdes, Verónica. Ya casi a la mayoría los voy conociendo. Y fíjense que, aunque sea que no enciendan la cámara, pero que tengan una imagen que los puede identificar, eso me ayuda bastante hasta cuando yo los califico para saber quiénes son, si participan o no. Bueno. Vamos entonces, estará. Aquí es un estudiante, a ver quién me puede ayudar. Vamos con Nancy, Karina de León. Nancy.
Lick, dígame. Buenas noches. Muy bien, gracias. El caso es el siguiente. Fíjese que yo le quiero vender a Nancy una fracción de bien inmueble directamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de instrumento podemos realizar? Como notaria, ¿qué me aconsejaría? Yo sé que usted ahorita es parte, pero por ejemplo, ¿qué me pudiera aconsejar? O si quiere cambio el nombre, yo le quiero vender a Saúl Montenegro. Le quiero vender a Saúl una fracción de bien inmueble. ¿Qué instrumento podemos realizar? Una desmembración de fracción de bien inmueble. Poquito más a favor de quién. A favor de Samuel, me dijo. Saúl. Pero ¿cuál sería el instrumento? ¿Desmembramos para sí mismo primero? O no, es desmembración para tercero, ya sea si va a ser para una compraventa. No sé si le desea vender, le desea donar. Bien, entonces este es otro caso bastante interesante, se le llama compraventa de fracción de bien inmueble. En este caso el tracto sucesivo, les voy a enseñar acá, es directo. Acá la diferencia de la desmembración para sí mismo, primero en el tracto sucesivo va a ser directo. Muchas gracias por la intervención. Acá vamos a ver la parte introductoria, si hay dos comparecientes, una primera cláusula que es el antecedente, una segunda cláusula que es de la venta de la fracción, pero acá es directo. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Cláusula segunda. Por favor. Segunda, continúa manifestando la parte vendedora que por este contrato y por así convenir a sus intereses, vende a la parte compradora por el precio de 30,000 quetzales exactos que tiene recibidos a su entera satisfacción en efectivo. Una fracción del inmueble identificado en la cláusula anterior con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda a la parte compradora y declaran bajo juramento de ley y advertidos de la pena del delito de perjurio ambas partes que este es el precio fijado de común acuerdo para la compraventa de la fracción de terreno, con un área de 195.50 metros cuadrados, que se desmembrará de la finca matriz relacionada, para formar nueva finca en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central de Naturaleza Urbana y ubicada en el municipio de Misco del Departamento de Guatemala, y que tendrá las siguientes medidas y colindancias de conformidad con el plano elaborado por el arquitecto Jorge Cotzajay Subuyuj, colegiado 3000, el cual se acompaña al testimonio de este instrumento. ¿Sigo? Muy bien. Acá pues es otra forma de poderlo escribir. Acá primero se establece la orientación, no es necesario, puede establecer de la estación 0 al punto de observación 1, azimut de 200 grados, 37 minutos, 12 segundos. Acá lo hago mención, lo resalto, es con azimut solo para poner ejemplo. Y tendríamos acá el saneamiento, claro, y la aceptación, serían las cláusulas. Muy importante que en la dación de fe debemos de tener a la vista la autorización municipal, porque en este tipo de instrumentos sí tenemos que tener autorización municipal. Acá está, miren, esto lo voy a revisar en el examen, que lo tengan que tener a la vista, la autorización municipal para desmembrar. Y este sería el ejemplo, para que tengan idea. Acá les pongo algunos de los ejemplos. Hay un plano acá para que puedan practicar, para que puedan ustedes seguir desarrollando. Vamos con preguntas. Ana Lucía. Licenciado, entonces, digamos, en comparación al anterior que estábamos viendo, que era la desmembración, o sea, aquí prácticamente no desmembramos, sino que de una vez vamos a vender una parte del bien inmueble. Ajá, para que cuando se inscriba a nombre, directamente va a ser a favor de Saúl. Entonces, por ejemplo, ya no va a aparecer que José Osvaldo Canas desmembró para sí mismo. No, directamente la finca nueva que se forme va a aparecer a nombre de Saúl. Sí, pero o sea, digamos acá como que nos evitamos el hecho de primero inscribir esa segunda finca y luego venderla, o sea, sino que aquí ya es de una vez. O sea, esa es como que en esencia la diferencia de estos dos casos. Pero ¿cuál es el problema en administrativo? Que este tipo de compraventa directa requiere autorización municipal. Y, por ejemplo, en Misco y en Guatemala es bastante costoso y dificultoso obtener, por ejemplo, en Misco, obtener esta autorización municipal. Hay que invertir, hay que gastar y lleva tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? La otra salida, hago la desmembración para sí mismo y compraventa de nueva fracción. La crítica a esta forma es que sea un crecimiento urbanizado desordenado, pero nos evitamos el trámite administrativo.
Era cabal lo que explicaba la otra clase, ¿vale? Que es como la alternativa, digamos. Así Pero es. está bien, licenciado, gracias. Muy bien, me doy a entender porque ya ustedes en la oficina van a tener esta palestra de instrumentos y deben de saber qué les conviene a sus clientes, si hacer una partición, si hacer una desmembración, una compraventa de fracción, una desmembración para sí mismo con compraventa de nueva fracción, una donación, una desmembración para sí mismo y donación de la nueva fracción, o una compraventa de fracción de bien inmueble con constitución de servidumbre y reserva de usufructo. Ustedes van a tener esta palestra de posibilidades y deben de darle forma legal. Vamos con Diego Alejandro. Licenciado, al respecto de lo que usted mencionaba en relación a las municipalidades con esta autorización municipal, usted pues menciona de que dependiendo cuál sea el caso, lo ideal es tratar de evaluar cada escenario de conformidad con lo que más pueda beneficiar al interesado en su momento. Pero teniendo en cuenta que los criterios, por así decir, en cuanto a las municipalidades son bien variantes, porque por ejemplo, pues yo soy vecino del municipio de Misco. Y bueno, ahorita que menciona usted que en la circunscripción municipal de Misco, pues sí hay algún tipo de complicaciones para poder optar a estas autorizaciones. Yo también he tenido conocimiento de que, por ejemplo, en el tema de las licencias de construcción, ¿verdad? Para que la municipalidad de Misco autorice, en algunos casos, pues se solicita un valor, un porcentaje del valor de la obra que se va a realizar, por lo cual se va a solicitar la licencia en construcción equivalente a materiales que pueden ser utilizados para obra municipal, ¿verdad? Que quizá la esencia de este acto no sea mala, pero pues tal vez el procedimiento es cuestionable. Sí. Entonces, ¿cómo Fíjese cómo poder tener acceso o un conocimiento universal, por así decirlo, de cada escenario, de acuerdo a cada municipalidad, en cada caso concreto, por no caer en ese tipo de complicaciones y que en algún momento pueda llegar a ser molesto para el cliente saber que es muy tardado en una municipalidad, etcétera? eso es importante porque yo lo entiendo. Por ejemplo, el trabajo en Misco, o sea, mi área de laboral en Misco, y yo sé que, por ejemplo, acá, hasta lo que usted me hace mención de la licencia de construcción, no importa que sea grande la obra o sea pequeña, en cuanto a la administración de Don Neto, porque esto se dio en la administración de Don Neto, se ha utilizado ese criterio en donde se estipula que mejor en cuanto a hacer el trámite de la licencia que lleva autorización del Ministerio de Ambiente y un estudio de impacto, mejor que se haga una aportación en materiales o de dinero. Puede verse mal, pero en algún momento es mucho más rápido. Uno compra el material, lo mandan a la municipalidad o la alcaldía auxiliar, le firman solo de recibido, no le suman el valor a la plusvalía del inmueble para el pago del IUS, es uno de los beneficios, no importa que la obra sea grande, la municipalidad tal vez no se ve tan bien porque pueda malinterpretarse, o sea, sí, a veces nos han pedido, les digo porque también me he dado cuenta, a veces nos han pedido no materiales, sino que a veces tablet, nos han pedido algún recurso para alguna escuela, y o, pues, de repente hasta que uno ayude a reparar una calle o un pavimento, dependiendo de la cantidad de la hora. Entonces sí, pero eso de expertise nos lo va dando conociendo el municipio en que yo trabajo. Y por eso siempre a veces es más recomendable utilizar a un notario que tenga conocimiento de la localidad, porque están diversas cada municipalidad. Por ejemplo, yo lo conozco porque soy de Misco y sé cómo ya de hecho qué alcaldía trabaja y conozco muchas veces aún hasta los alcaldes auxiliares y sé los lineamientos. Entonces, eso pues lo va a ir dando conforme uno esté y pues es una experiencia que lo va a ir dando hasta donde uno trabaje, pero sí es mejor siempre buscar un notario del área de la comunidad. Gracias por el tip, licenciado. Muy bien, a la orden. Y sí, les comento, como lo está trabajando la MUNI de Misco, la única cuestión es que se puede ver un poco mal visto, pero no supera la plusvalía de pago del UCI que pueda beneficiar al cliente. Vamos con Norma Carolina. Gracias, licenciada. Le perdone, es el fundamento legal para pedir la autorización de la municipalidad en este contrato, porque usted había dicho que para los demás contratos solo en el departamento de Guatemala y Antiguo Guatemala, pero ahorita en este contrato implica todas las municipalidades. Si no estoy mal, es en la ley de parcelamientos urbanos, integrado al Código Municipal. No lo tengo ahorita en la mano, pero sí está en la ley respecto a pedir autorización municipal. Si no está, ahorita sí que permítanme, voy a dar, permítanme. Gracias, Lic.
cierto, esto es interesante. Fíjense que ahorita en el proyecto que estamos trabajando en el colegio y en la universidad, es interesante porque nos ha ido llevando a recopilar información con este tema del Congreso Jurídico de la Propiedad Privada. Por ejemplo, mañana voy a estar en... ¿Dónde voy a estar mañana? Creo que me toca ir a recopilar información y trabajo de campo con los profesionales del notariado. Mañana creo que voy a estar en Chiquimula, si no estoy mal, después en Zacapa el día viernes y después me voy a... ¿Cuál es el otro departamento? Esquipulas. O no, me voy a Esquipulas. No, hago mención, no departamento, sino que me voy a Esquipulas. Entonces, fíjense que es interesante porque uno se da dando cuenta de las formas de la propiedad que se pueden dar, hablarse de títulos, o sea, es la información que uno puede enriquecerse, conocer todo lo que se está dando en los departamentos, hablar con los notarios, los problemas que dan. Es un conocimiento bastante enriquecedor y poder tenerlo directamente, o sea, que ya no me lo están contando, sino verificando. Ha sido bastante interesante convivir con el registradores, con los de calificación registral, con otros países, porque han estado también participando de Ecuador, Costa Rica, México. Me toca compartir con un doctor en México, o sea, es un conocimiento bastante enriquecedor y con lo que estamos hablando nos ayuda a entender y poder saber las diferentes formas que se están dando en Guatemala. Solo como dato, para darle las conclusiones de lo que está arribado me llevaría a toda una clase, pero solo se los comento como manera de referencia y pues a mí que me gusta tanto el notariado, hago mención. Fíjense que está en el artículo 23 de la Ley de Parcelamientos Urbanos. Gracias, Lic. Si alguien lo tiene, pues lo podemos dar lectura. Le podemos dar lectura, es el artículo 23 de la Ley de Parcelamientos Urbanos. Y aunado al silencio administrativo del artículo 142, 147 y 148 del Código Municipal. Ya me quedan pocos minutos, vamos con, no sé si sale la pregunta Norma, o es otra duda que leo la mano levantada. Yo dejé la mano. Ay, perdón, la voy a bajar. Lic, solo una pregunta, ¿y eso se lleva a cabo en todas las municipalidades? Porque yo pienso que en el interior de la República tal vez... No se da. Miren las prácticas que se dan en las municipalidades, de hecho eso también se hablaba, también están representantes del RIC. No todas las municipalidades, donde son más rigurosos, hago mención, Misco, Antigua Guatemala, la del casco urbano de acá de Guatemala, sí se practican de cierta manera. Las más estrictas se puede hablar de Guate, Misco y Antigua. Esas para mí son las que según mi análisis son más rigurosas. Ahora, cuando ya son áreas catastradas, cuando vamos a departamentos, por ejemplo, ahorita me toca visitar departamentos que están catastrados, ahí aparte de todo esto tienen que pedir el plano de autorización del RIC. Fíjense que esa es otra cuestión que también se los comento. Si vamos como al área de Toto, que no ha entrado el RIC, que vamos como a Quiché, Sololá, toda esta área, porque es muy bonita, a mí me ha encantado. Yo he estado recorriendo ahorita Guatemala, recopilando datos, es muy bonita. No ha entrado el RIC como tal, pero si vamos al otro lado, por ejemplo, ahorita al área de Zacapa, por ejemplo, ahorita que vamos a ir a estos territorios de este lado del país, pues sí, ahí en el lado contrario, digamos, sí, ya el RIC ha entrado. Entonces, en eso, dependiendo del departamento, sí hay que pedir la autorización, no solo municipal, sino que también al RIC, que también así lo estipula, se los comento. Bueno, licenciado, disculpe, entonces, ¿qué pasaría, digamos, si en una aldeíta tienen un gran terreno y la persona decide dividirlo así nada más para sus miembros de familia? ¿Tendría alguna sanción? Dependiendo en qué área, si me pudiera ubicar en qué departamento o municipio, yo le pudiera orientar mejor. Claro, de esta experiencia, pues me la ha dado, como le digo, todo esto que ahora estoy recorriendo varios departamentos por este trabajo, no sé cómo llamarlo, esta oportunidad que se me ha dado, pero depende. Entonces ya uno aprende a distinguir, ya mentalmente me ayuda a localizar, pero depende. Por ejemplo, si hablamos de Totonicapán, por poner un ejemplo, si hablamos de Totonicapán, el RIC no ha entrado. Entonces, si son derechos posesorios, puede hacer solo una declaración, no hay ningún inconveniente. Si ya están inscritos en el registro de la propiedad, pues ahí sí habría que hacer el trámite correspondiente, más que solo hacer una desmembración o donación directa, pudiera ser, pero no hay inconveniente. Ahora sí ya nos vamos a otros departamentos en el cual ya entró el RIC, ahí es otro trámite distinto, ya sean derechos posesorios o inscritos en el registro de la propiedad.
Ah, de acuerdo, Lick, gracias. Muy bien. Ludwin Daniel, no sé si es otra inquietud o dejó la mano levantada. No, es otra pregunta. Por ejemplo, las inmobiliarias que compran grandes terrenos y los ponen a su nombre. Cuando empiezan a construir y los empiezan a dividir, eso los tienen que inscribir ante el registro de la propiedad cuando ya estén creados o se puede hacer antes con los planos. Solo con los planos. Solo con los planos. Y otra consulta. Ahora, si es inmobiliaria, va a ser proyecto de urbanización, ahí sí le van a pedir el trámite municipal, dependiendo de la municipalidad, pero sí tiene que crear un proyecto de urbanización, un impacto que va a causar áreas verdes, tratamiento de aguas, extracción de aguas, sí les piden todo un estudio. Entonces, ahí sí debemos de asesorar mejor y habría que trabajar todo un proyecto previamente. Ya autorizado todo esto, la autorización municipal del proyecto, se procede a hacer una escritura donde se forman todas las fincas, estas son bastante extensas, y se procede a presentar en el registro de la propiedad. Cuando son este tipo de proyectos, también nos piden por correo electrónico el proyecto de la escritura para que sea inscrito como tal, porque es muy extenso para ser transcrito, entonces solo le dan básicamente el operador copy-paste. Sí, así he visto. Y otra pregunta, licenciado, ¿también se puede desmembrar? Por ejemplo, si yo tengo una casa, lo puedo membrar como tipo para parqueos. Por ejemplo, yo he visto que hay bastantes dueños de parqueos que tienen 5, 10 o 20 parqueos a su nombre. Los otros parqueos le pertenecen a otras personas, pero mi duda en sí es, cada persona o cada desmembración tiene que tener en su plano la altura de cada parqueo o únicamente las dimensiones de tal lado a tal lado se está dividiendo. Muy bien, lo que pasa es que muchas veces lo de los parqueos se da en propiedad horizontal o en condominios. Entonces ahí se estipula que la persona es propietaria de la finca 7, folio 27, del libro 25, ya sea de propiedad de condominio o propiedad horizontal, y que anexo tiene el derecho de copropiedad a una parte alícuota o que es propietaria directamente de un parqueo. Y ahí se estipula, entonces, las dimensiones que tiene. Pero ahora, si yo tengo un terreno, porque puede venir alguien a la oficina, mire, licenciado, fíjese que yo tengo un terreno de una extensión de 20 por 20, quiero constituirlo para venderlo como parqueos o como cementerio, si tengo la autorización, entonces ahí es distinto, porque yo tendría que hacer desmembraciones para sí mismo, porque nunca me van a dar la autorización como tal para hacer esto, dependiendo de la cantidad que tenga, o entrar como con dueños con alguien y hacer partición. Pero generalmente el caso que me comenta es muy utilizado cuando hay propiedad horizontal, o cuando hay, por ejemplo, condominios. Entonces ahí se da la relación. Yo soy dueño de un parqueo y un edificio en un parqueo, pero también soy dueño de un apartamento o de un inmueble sobre un condominio en propiedad, ¿de acuerdo? Entonces lo he visto. No sé si esto iba enfocado, por ahí obtuvo la idea, o es distinto. Sí, licenciado. Y entonces cuando hablamos de propiedad horizontal, ahí ya podemos arriba hay otra propiedad, o sea, no puedo construir arriba de mi propiedad horizontal. Sí. Ahí hay lineamientos. Recuerden que cuando hablamos de propiedad horizontal va a haber un reglamento, y el reglamento va a estipular qué limitantes tiene, cuáles son áreas comunes, qué tengo derechos conexos sobre las áreas comunes, si tengo parqueo, no tengo parqueo, las limitantes de lo que utilizan las áreas comunes. Ahí vendría a ser esto. Okay, gracias, licenciado. Muy bien. Si no hay alguna inquietud, estamos con el tema de todas las posibilidades que tenemos para formación de nuevas fincas. Ya hablamos de partición, desmembraciones, ya hablamos de compraventa directa de fracción, desmembraciones y formación de nueva finca y compraventa de nueva fracción, desmembraciones para sí mismo y donación de nueva fracción. No sé si estamos bien con el tema del día de hoy. ¿Estamos todo bien? Pregunto, mis estimados estudiantes. ¿Logramos entender las diferencias? ¿Logramos captar cómo es formar una nueva finca? ¿Han practicado lo que es extraer los datos de un plano a través de Azimuth? Por favor, todo eso estamos bien para terminar la clase. Muy bien. Ya me quedan pocas clases con ustedes, mis estimados estudiantes. Pues les deseo lo mejor. Yo sé que muchos ya se están empezando a preparar para sus privados. Les deseo lo mejor, muy pronto verles como profesionales. Sé que es una promoción que tiene ciertos desafíos, ya que las clases no han sido presenciales, sino que han sido en línea.
puede ser de cierta manera una dificultad, ya que a veces no nos concentramos como tal, a veces vamos manejando, a veces estamos comiendo, pero vayan el desafío de los privados, no se queden solamente con cerrar cursos, sino al contrario, esfuércense, no tomen como un absoluto, realmente logran comprar libros, comprar textos, asistir a conferencias, prepararse, estudiar especialidades, está bien. Y pues con mucha cautela, con mucha disposición, y espero un día verlos en lugares muy estratégicos. Les voy a estar insistiendo en estas últimas clases, son los últimos consejos. Espero tal vez algún día conocerlos presencialmente, no con el ánimo de algún favor, sino con el ánimo de saber algún día que fueron mis estudiantes. Y el mejor de los éxitos, yo como reitero, gracias por su paciencia. Yo espero la otra semana ya terminar de calificar de hecho, a ver si todavía continúo ahorita, los últimos exámenes, y pues el mejor de los éxitos. Feliz noche, mis estimados estudiantes.